para que les sea más entretenido, voy a dedicarme más a las cosas que tienen que ver con los alimentos, ¿sí? ¿Les gusta? Sí, buenísimo. Sí. Voy a compartir Aguante. mi pantalla. A ver. Bueno, hoy nos toca ver la serie 7, que no la escribí acá, serie 7, después los voy a completar, ¿no? Soluciones, potencial químico, soluciones ideales, propiedades molares, parciales, me faltó escribir. Bueno, esta primera pregunta la dejamos para la próxima, ¿estamos? Lo dejo acá en blanco. Esto también un poco ya lo hablaron con Fernanda, pero también lo dejamos para la próxima. Vamos a ir a esto. No sé si ustedes conocen o escucharon nombrar una bomba calorimétrica alguna vez. No sé qué me pueden decir. No, Sí, nunca. me parece. Por ahí en física. No, en inorgánica puede ser. Nosotros en los alimentos, cualquier persona, no necesariamente un nutricionista o un tecnólogo de alimentos, aproximadamente sabe cuántas calorías tiene un gramo de proteína, un gramo de hidrato de carbono, un gramo de grasa. ¿Es así o no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces a ver si lo saben ustedes. Un gramo de proteína, ¿cuántas calorías tiene? Va, kilocalorías. La verdad, ni idea. No, yo tampoco. Sí, sé, Nunca me fijo. no, En ni el idea. chat no hay nada, no están contando nada en el chat, yo porque me voy perdiendo, o estoy mirando la pantalla o estoy Ana y Eunice y Nada por el chat me cuentan. todavía. En No se silencio el sabe chat. cuántas calorías. No. Bueno, Hay que agarrar las etiquetas, me parece, un de los gramo de alimentos. proteína, tampoco. 4 se anima? kilocalorías busqué. Dice 4 kilocalorías. ¿Eh? 4 kilocalorías. Ahí me gustó, ahí está. Un gramo de proteínas tiene 4 kilocalorías. Un gramo de hidrato de carbono también tiene 4. Y un gramo de grasa, Más debería tener. 9. Esos valores son valores aproximados, porque no existe una proteína, no existe un hidrato de carbono, no existe una grasa, sino que son valores promedios. En general, se considera que en un alimento, por cada gramo de proteína que haya dentro de ese alimento, tengo 4 kilocalorías. Por cada gramo de hidrato de carbono, 4 kilocalorías, y por 4 gramos de grasa, por cada gramo de grasa, 9 kilocalorías. Y entonces, conociendo la composición centesimal del alimento, o sea, cuánto tiene de proteína, de grasa y de hidrato de carbono, podemos saber el valor calórico de un alimento. Eso es relativamente fácil y Profe, ¿dijiste kilocalorías o calorías? Kilocalorías. Es una unidad vieja. De hecho, ahora en muchos paquetes, en algunos envases ya vienen en unidades de sistema internacional, porque en nutrición se utilizó kilocalorías como unidad de uso común y habitual, y ahora ya se está empezando a reemplazar por kilojoule, pero es como que quedó bastante en la jerga del nutricionista el valor kilocaloría. Entonces, cualquier envase que ustedes encuentren, de cualquier alimento, en el rótulo que tiene detrás, les dice cuántas kilocalorías tiene cualquier alimento y fue sencillamente hacer esa cuenta, ¿sí? Pero la pregunta que nos podemos hacer es cómo se obtuvieron estos valores, ¿de dónde salió? ¿Cómo sabían que un gramo de grasa es 9 kilocalorías? ¿Cómo sabían que un gramo de hidrato de carbono es 4? ¿De dónde obtuvimos esos valores? Y la respuesta se las dejo acá en esta paginita que les armé acá, que es la bomba calorimétrica. La bomba calorimétrica también se utiliza para saber el calor específico de los alimentos. O sea que en física, por ahí en algún colegio secundario hayan hecho algún experimento, algún compañero, no sé, puede hacer. No sé qué van contando en el chat.
No, yo me acuerdo que el año pasado en Inorgánica había un parcial que era sobre la bomba calorimétrica y quemaban unos bizcochitos. Sí, ese lo rendí yo y te tomaban unos bizcochitos, te decía la cantidad calórica de bizcochitos. Sí, ese. Qué rico. Bueno, entonces, Dame a vos. la forma más, digamos, práctica es medirle cuánto tiene de grasa, de proteínas, hidrato de carbono, el bizcochito. Y la forma directa es tomar un pedacito de bizcochito y meterlo aquí dentro en esta bomba calorimétrica. Acá les pongo un esquema de la bomba calorimétrica. El cuerpo humano hace lo mismo que la bomba calorimétrica. Lo que está pasando es que se pone una muestra, ¿lo están viendo donde yo señalo? Sí. ¿Sí? Bueno, se pone una muestra que es muy pequeña, porque yo lo que quiero es que se queme totalmente, no me quede nada sin quemar. Y para asegurarme eso, tengo que poner una cantidad muy, muy pequeña, ¿sí? Y pesarla con una balanza de precisión, quiere decir que por lo menos 4 o 5 decimales tiene que tener esa medición. Es una cantidad muy pequeña. Normalmente, cuando tenemos clase, les llevo una muestra donde se pone la muestra. Que es como les podría decir para que ustedes me lo puedan imaginar, no sé, tiene el tamaño de un poquito más grande que la O esta. Es muy chiquitita esa capsulita. Es una capsulita que ahí se va a guardar la muestra y se va a poner acá. Y lo que tenemos acá, ven ustedes, es una manera de que se queme la muestra, que es a través de unos cables de ignición que se va a descomponer, digamos, desaparecer, se va a producir una combustión y un exceso de oxígeno. ¿Por qué agregamos un exceso de oxígeno? Para asegurarnos que se haya consumido el 100%. Denme un minutito que voy a apagar el lavarropas que tengo acá al lado, que hace mucho ruido. Me han prendido el lavarropas justo en el momento más inoportuno. Y entonces, veamos cómo funciona esto. Aquí entonces teníamos mucho oxígeno para quemar la muestra del bizcochito, para decirles algo. Hay un baño de agua enorme, ¿sí? Y en ese baño de agua tengo un termómetro. No va a ser un termómetro como este, por supuesto, va a ser un termómetro digital, con más precisión, no un termómetro como este, porque mucho no vamos a ver que cambie la temperatura, va a ser muy poquito lo que va a cambiar. ¿Hay algo que me tenga que decir con el chat? No, yo que no se escuchaba bien, pero parece que es un problema de mi conexión o mi computadora. Así que después veo el video. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, sí. Porque Sí, profe. yo estoy estrenando computadora y posiblemente haya algunos cambios y todavía por ahí no la configuré muy bien, pero no sé, espero que sí se escuche bien. Sí, se escucha. Sí, Tendría profe, que escuchar mejor que la que tenía antes, supuestamente. sí, se escucha más fuerte. Ah, bueno, me alegra entonces. Bueno, entonces seguíamos con esto. Voy a ver si acá puedo dibujar. Ahí está, parece que ahora sí. Entonces teníamos el agua y esto que es un termómetro que lo ponemos para ver cuánto cambió la temperatura una vez que se produjo la combustión. En el momento que se produce la combustión, la energía libre o sea, lo que yo voy a obtener es que se van a igualar todas las energías libres. En los productos va a ser igual que los reactivos, va a ser cero la energía libre de todos, ¿no es así? Pero lo que no pasó es que va a ser cero, es el cambio de energía interna y el cambio de entalpía. ¿Por qué eso no va a pasar? Porque cada reacción química genera una energía, ¿sí? Si esto lo hago en una condición que sea a volumen constante, ¿vieron que es un sistema cerrado? Si es a volumen constante, entonces lo que yo voy a medir, recuerdan que, a ver si me deja escribir, calor,
es igual a delta U cuando el volumen es constante. Y el calor es igual a delta H cuando la presión es constante. Tenemos estas dos alternativas. Aquí entonces tenemos como calor es igual a delta H, calor es igual a delta U porque el volumen es constante. Este es un calorímetro de bomba, como dice acá, a volumen constante. ¿Por qué es adiabático? Y porque si yo quiero medirle la temperatura y dejo que salga el calor hacia el exterior, no voy a poder distinguir nada. Si les dije que esta muestra era minúscula, ¿no es así? Entonces tengo que aislar todo el equipo para que esto no cambie. Acá tenemos un compañero que está entrando. Y a la vez aparece un agitador. ¿Para qué será el agitador? Para distribuir bien el calor. Claro, distribuir bien toda esa energía, ¿sí? que va, el calor que va a salir de la combustión, el delta H de combustión, para transmitirlo toda esa energía en todo el agua, ¿sí? Que no quede concentrada y el termómetro no lo pueda distinguir. Y este calentador eléctrico, ahora les voy a contar qué finalidad tiene, ¿sí? Bueno, entonces, al comienzo, nosotros tenemos los reactivos. ¿Qué es el reactivo? Y sería el bizcochito de grasa que ustedes tenían. Más K. ¿Qué es K? Es todo esto, todo el calorímetro, que incluye todos los equipos, las paredes, el termómetro, los cables, el agua, el oxígeno, todo eso que está así sin reaccionar, es K. ¿Está bien? Y estamos a 25 grados. ¿Por qué? Porque la temperatura que estamos trabajando, la temperatura del ambiente. La mayoría de los problemas que vamos a ver en esta segunda parte de la asignatura van a ver que la temperatura se elige 25 grados como la temperatura ambiente. Sin embargo, si yo quiero realmente conocer cuál es el poder, el delta H de combustión, o sea, cuántas calorías tiene un bizcochito de grasa, ¿ustedes creen que es conveniente hacerlo a 25 grados? ¿Qué opinan? No debería, o sea, depende para lo que... Claro, y si yo quiero O sea, justamente ver en el cuerpo, ¿qué Claro, tendría por que eso la temperatura del cuerpo debería ser. ¿Y cuál es? 37 27. sería. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta? Cómo todo se relaciona con todo. Ujú. Entonces acá tendría que poner la temperatura, esto tendría que estar todo, empezar a 37 para ser una galletita. Pero si yo quiero, por ejemplo, conocer de una sustancia y quiero saber el delta H de combustión, bueno, es válido 25. ¿No? O sea que esta temperatura, lo que les quiero decir, que esa elección, y bueno, la setearé según las necesidades que tenga. Bueno, una vez que se quemó esto, ¿no? Que acá los cables produjeron la combustión de la pastilla esta de muestra, se quemó totalmente, bueno, ¿qué pasó? Ya no tengo más bizcochito de grasa. ¿Qué voy a tener? A ver si saben qué voy a tener. Cuando se quema algo, ¿qué se obtiene? Calor de combustión. Dióxido de carbono y agua. Claro, dióxido de carbono. Muy bien. Y Primero se agua. obtiene energía. Perfecto. El que dijo calor lo vamos a decir energía. ¿Están de acuerdo? Porque para hacer calor yo tendría que ver atravesar mi volumen de control. Y no lo veo atravesar, porque elegí esto de volumen de control, ¿sí? El calor está acá metido. Entonces le decimos energía más bien. Realmente se llama así, es la energía. Energía que dio por la combustión. Y alguien dijo dióxido de carbono y agua. Esos son los productos de una combustión completa. Y va a haber mucho oxígeno, porque esto le habíamos hecho algo que tenía mucho exceso de oxígeno, ¿se acuerdan? Porque dijimos que se quería quemar todo. O sea, no queríamos que nos quede nada más ahí adentro. Completamente desplazada hacia la derecha la combustión. Eso lo vamos, al dióxido de carbono y al agua de la combustión lo vamos a llamar productos o P. Y K sigue siendo todo el equipo, que no se cambió nada, porque sigue siendo el mismo equipo que estaba antes. Ahora, si yo me dijera cuánto cambió acá, y en el termómetro tendría que mirar, y va a haber aumentado la temperatura, obviamente. Eso es lo que estamos esperando. Si la reacción de combustión es exotérmica, ¿qué quiere decir? Que el delta H es mayor a 0. Quiere decir que me da energía.
Entonces, eso tuvo que aumentar. Por eso es que acá se ve más delta T. Entonces, si yo escribo el primer principio de la termodinámica, tendría que decir calor menos trabajo es igual a delta U, porque este sistema es cerrado. ¿Están de acuerdo? Entonces dijimos que el volumen de control era esto, o el sistema era todo esto, incluyendo todas las partes que tenía el calorímetro. Calor, 0, porque es adiabático. Trabajo, No hay trabajo. De no, la acá hay un agitador, calentador, eso. pero en esta Claro. primera parte no funcionó ese calentador. Esto era Claro. nada más para que darle una chispa. Ok, O sea, entonces no hay no hay trabajo, trabajo. ¿sí? Listo. Claro. Tengo una mala noticia, chicos. Delta U vale 0, de acá a acá. O sea, no podemos hacer nada. No podemos calcular el delta U del bizcochito de grasa. Es con CP. Claro, delta es T. igual que el problema. No, pero fíjate que no podemos, porque acá estoy a 25 y acá está 25 más delta T. Es imposible esta parte. Habría que tomar otro volumen de control, capaz. No, yo lo que haría, Otra como hicimos relación. mil veces, un camino alternativo. Exacto. Ok. Entonces, este camino alternativo es imaginario, porque en la vida real es imposible que pase. Imaginario, pero reversible. Entonces, imaginemos que yo estoy en esta situación, ¿sí? Y transformo a los productos y acá, que es todo el equipo, y lo mido, pero a 25 grados. Eso no puede ser nunca, que yo esté a 25 y después de la combustión siga a 25. Pero en los fines que necesitamos está bien. Luego, que ya tengo los productos y el calorímetro a 25, los calentara un delta T. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, entonces, este primer paso, que pasar de R más K, pasar a productos más K, y los reactivos y productos están a 25 grados, se llama delta U de reacción, que es la sumatoria del número de moles de los productos, del potencial químico, bueno, del U de los energía interna de reacción de los, vamos a poner productos, menos sumatoria del número de moles de los reactivos por la energía interna de los reactivos cerito. ¿Sí? Esto es delta U de reacción cerito. ¿Por qué cerito? Porque es a 25 grados. ¿Está bien? Y esto sí se puede sacar. Porque estos valores, U, no es mu, sería U. Vamos a ponerlo redondo grande. Este U, ¿sí? Son las energías internas de cada uno de los componentes por separado, estándares, que están tabulados. Y aquí, ¿qué podemos hacer para aumentarle la temperatura a algo? Y calentarlo. ¿Y cómo lo podemos calentar? Por ejemplo, con un trabajo eléctrico, por ejemplo. Entonces pasaría la temperatura de 25 a 25 más delta T. Y entonces, este camino, si ustedes se fijan, el camino este A, delta U de A, es igual a delta U de C más el delta U de B. ¿Me siguen ahí? Delta U de A vale 0. Delta U de C dijimos que era delta U de reacción cerito. Y delta U de B es el trabajo eléctrico. Así que el delta U de reacción cerito es igual a menos el trabajo eléctrico. Quiere decir que yo, si puedo medir el trabajo eléctrico que se le ha entregado, puedo saber el resultado delta U de reacción cerito, que es justamente las calorías que tenía el bizcochito de grasa, delta U, pero a volumen constante. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos a esto en la vida real? En la vida real, esto está conectado con un sistema de refrigeración. Entonces, una vez que se produce la combustión, se refrigera y volvemos a como estábamos inicialmente, a la misma temperatura inicial. Y luego, con el calentador, aplicamos un trabajo necesario para volver a calentar el sistema a delta T.
Si ustedes me siguen, voy a cambiar la página, no vamos a asustar a nadie, y vamos a ver este equipo, que es un calorímetro, ¿sí? Y lo vamos a ver cómo funciona, así que para hacerlo más livianito la clase, y creo que se va a entender mucho más, ¿sí? Y tiene que ver más con el laboratorio como les gusta a ustedes. Así que dejo de compartir y me voy al videíto, a ver si les gusta. A ver, esperen que ahora ya vuelvo. ¿Querían ver la pantalla del videíto y una lechucita? ¿Está bien? Sí, se ve. Sí, Bueno, sí se ve. vamos. Yo lo silencié porque no me interesa lo que dicen, pero vamos a ver cómo funciona. Acá todo esto es de lo que yo les conté, así que lo podemos sacar. Y bueno, todo esto. Bueno, acá está el equipito. Si hay algo que parar, lo vamos parando. Voy a poner acá. Estas son las cosas que necesitamos para poder medir esto. Ahora les voy a explicar por qué el ácido benzoico. Estos residuos de papelera son los que quieren medirle cuáles son las calorías que tienen por gramo, o sea, el delta U de reacción. Entonces, ustedes ven que antes de empezar, lo que están haciendo es pesando la muestra que van a usar. Bueno, esto tiene varios decimales, la balanza, y ponen esta muestra, esta pastillita que están poniendo ahí, es, si vuelvo otra vez para mi presentación, a ver si puedo compartir. Yo les dije a ustedes que yo quería, para que esto se calentara, ponerle un trabajo eléctrico. Otros lo que hacen es quemarle algo, ¿sí? Para llegar a la misma temperatura. Y para eso analizan cuál es lo que sería la capacidad calorífica del calorímetro. O sea que esto mismo lo reemplazan por C por delta T. Y en este C es la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Sí? Entonces, si yo conozco la capacidad calorífica del calorímetro y sé cuánto es el delta T, sé cuánto es el trabajo o el calor que le tengo que entregar. Y para conocer la capacidad calorífica del calorímetro, queman algo que conocen bien cuánto vale su delta U. El caso del ácido benzoico es una sustancia de referencia para la bomba calorimétrica. Por eso es que utilizan la pastilla de referencia del ácido benzoico, que es esa blanquita que se está viendo ahí. Bueno, ahí la pesan, yo podría ir adelantando, ellos adelantan también, para que Creo no que se no estás poniendo el video igual, ¿eh? Si no se ve nada. Bueno, vuelvo para atrás. A ver. A ver dónde estamos. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Y hoy van a pesar la muestra. Yo como para incentivarlos, porque no podemos estar en la universidad, por lo menos que podamos ver el laboratorio está bueno. Bueno, sigo adelantando un poquitito más para no perder tanto tiempo. Ahí, ¿qué está llenando? ¿Cómo les había dicho? Que todos tenían que estar rodeados con agua. El baño. El baño de agua. ¿Ven? Ahí lo está poniendo. Ahí está poniendo el baño de agua. Y ahí está la bomba. Ahí va a poner la muestra
que ella ya pesó y sabe. Bastante grande esa muestra. Y ahí está el cable de ignición. Bueno, podía ser esa muestra el bizcochito de grasa. Adentro de este cilindro va a ir el oxígeno. Entonces primero va a haber que sacar el aire que está, hacer vacío y meter el oxígeno. Entonces por eso tenemos dos válvulas, una para hacer vacío y otra para hacer poner el oxígeno. Una vez que ya está ahí dentro, bueno, ¿vieron por qué podemos decir que es adiabático, no? Eso es un sistema que está muy bien aislado, claramente. Yo quisiera tener una así en mi universidad. ¿En la facu hay? No sé, Eunice, ¿vos viste? ¿Bernarda? Yo no he visto, pero tampoco trabajo con eso, así que no tuve necesidad de buscarlo, no sé si hay realmente. Bueno, acá está la propaganda. Si esto está bien hecho, debería haber quedado nada. O sea que todo lo que había puesto de muestras debería haber desaparecido. Ahí está el agitador, ¿lo vieron? Sí. Bueno, ahí se ve. No quedó nada. Así tiene que ser, no tiene que quedar absolutamente nada. Ahí quedaron unos restos, entonces va a tener que lavarlos y fijarse cuánto hay. Eso no está bien que haya quedado. Necesitaríamos que no haya quedado nada. Por eso me pareció que era demasiada la muestra que habían puesto. Pero vieron que se registró cuánto era la temperatura. Bueno, voy a salir de acá, porque si no, miren todo lo que falta. Si ustedes tienen ganas, después lo miran. Yo les puse el link en la presentación. Así no se hace tan largo. Bueno, sigamos entonces ahora con lo nuestro, que es tratar de entender esto. Bueno. Entonces, como nuestro trabajo es eléctrico, el trabajo eléctrico se mide como la diferencia de potencial, intensidad por tiempo. Así, de esta manera. El trabajo eléctrico es el único trabajo que se puede medir. Eso es lo bueno. Con un voltímetro y un amperímetro y midiendo el tiempo se puede conocer. Así que no tendríamos problema de poder sacarlo. Bueno, tengo acá a mi muchacha que está a los gritos. En un momento... Ahora sí. Entonces, el trabajo eléctrico se calcula como menos BI por T. Sigamos. Pero nosotros queríamos saber las calorías que tenía un bizcochito de grasa, no el delta U del bizcochito, sino el delta H, porque toda combustión se realiza a presión constante y en el cuerpo también se realiza a presión constante. Entonces tenemos que pasar el delta U a delta H.
Eso lo vamos a hacer de esta manera. Delta H es igual a delta U más delta PV. Esto no es nada nuevo para nosotros. Si es un sólido, los productos son sólidos o líquidos, es lo mismo. Pero no es este el caso. Los productos son gaseosos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, delta H es igual a delta U más delta N RT. ¿Qué es delta N? El número de gases. El número de moles de gases al final, o sea, en los productos, menos el número de gases al inicio, en los reactivos. Porque lo que cambia la presión por el volumen, ¿se acuerdan que P por V era nRT? Entonces, si cambia PV, lo único que cambiaba acá, ¿qué va a ser? El número de moles, de gases. ¿Sí? De ahí sale esta ecuación. Entonces, ahora lo podemos convertir. Vamos a un problema. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, lo escucho. Yo me río porque vi un meme que eran muchos pajaritos que todos decían sí, 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 pero es la única manera de saber que están ahí, realmente. El valor calorífico de los alimentos, que es la entalpía de combustión por unidad de masa, ¿sí? No es por unidad de mol, como lo sacamos en la bomba calorimétrica, sino por unidad de masa. Puede ser determinado por medidas de calor producido quemando una muestra del alimento considerado en una bomba calorimétrica. Y yo se las mostré. Esta muestra tiene, vamos a poner muestra, 0,129 gramos de grasa de pollo. Esta es la ecuación de la grasa de pollo. Se quemó con exceso de oxígeno en una bomba calorimétrica diabática a volumen constante. Eso significa que lo que voy a hallar yo es el delta U de reacción a 0 grados. Eso es lo que voy a sacar, porque es a volumen constante. Si fuese a presión constante, sacaría el delta H directamente. ¿Está claro eso? La temperatura inicial fue 37. Acá se avivaron y como van a trabajar con un alimento, lo van a medir a 37. Vieron que les pone muchos decimales, porque necesitamos precisión con este termómetro para asegurarnos cuánto cambió la temperatura. Y dice, y después de producida la reacción, bueno, tendría que borrar acá y hacerle los decimales que corresponden, ¿no? Y después de producida la reacción, la temperatura final fue 39,913 grados Celsius. Entonces podemos sacar la variación de temperatura entre estas dos. Es sencillamente una cuenta que alguien, un alma caritativa, me va a decir cuánto es. $2,913. Gracias. De nada. 2,913. Bueno, ese es el delta T. El sistema se enfrió nuevamente, o sea que tuvimos que enfriarlo a la temperatura inicial. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos que hacer ese paso, ¿sí? Para poder saber cuánto de energía teníamos que incorporar como trabajo, o podríamos hallarlo a través de la capacidad calorífica del ácido benzoico. Entonces, se enfrió nuevamente la temperatura inicial y una corriente de 20 mA, corriente la vamos a representar con la letra I, de 20 mA, es la unidad de corriente, fluyó con un tiempo de 1800 segundos para calentar todo el sistema esta cantidad de temperatura. Y 1800 segundos con una diferencia potencial, nos dice, de 150 volts. 150. Recuerden que esto es la diferencia de potencial, no es la diferencia de volumen, 150 volts. ¿Sí? Bueno, entonces, podemos sacar el delta U sabiendo que era el trabajo eléctrico. El delta U de la reacción va a ser menos V por I por T.
¿Por qué siempre es negativo? Porque una combustión siempre es exotérmica, así que siempre me tiene que dar negativo, delta U o delta H. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sencillamente es reemplazar volt por ampere por segundo, el resultado es joule. Ojo que acá dice miliampere. Si alguien me la puede hacer a la cuenta, les agradezco. $5.400 es la cuenta. Bueno, ¿todos le dio lo mismo? Sí. Sí, a mí me dio lo mismo. Muy bien. Pero esto está bien, pero no es por gramo de grasa. Es para esto. 0,129 gramos de grasa. ¿Están de acuerdo? Si yo quiero saber cuánto es por gramo, tendría que dividirlo por gramo. ¿Sí? Sí. Si lo quiero saber cuánto es por mol, lo tendría que dividir por la cantidad de moles que tiene estos gramos. Y por otro lado, no me están pidiendo delta U, me están pidiendo, bueno, delta U ya está, es este, pero tampoco está por mol. O sea, vamos a ir a la primera, delta U de la combustión. Sería menos 5.400 joule, ¿por cuántos gramos? Por 1 gramo. No, perdón, por 0,129 gramos. Claro. Entonces así puedo sacar cuántos joule por gramo. A ver cuánto nos da. 41.860,5. Sí, a mí me dio lo mismo. Sí, a mí también. Muy bien. Ahora, si quiero sacar delta H, va a ser delta U más delta N RT. ¿Sí? Pero necesito las unidades de delta U expresadas de forma diferente si yo quiero utilizar esta ecuación. Porque esta ecuación habla de la reacción química de la grasa de pollo, ¿no es así? Entonces tendría que hacer C20, H32, oxígeno 2, sólido, más oxígeno. ¿Cuáles eran los productos de la combustión? Dióxido de carbono y agua. Sí, porque así tendría que ser. Y eso. Más energía, ¿no? Que ya la tenemos en cuenta. Entonces, tenemos que hacer, ¿qué hacer con esta ecuación? ¿Qué hay que hacer? ¿Balancearla? Balancearla. Perfecto. ¿Se animan y me dicen cuánto les da? Perdón, los productos son dióxido de carbono y agua, ¿no? Sí, sí. Ah, otro detalle. A ver. Acá yo escribí agua gaseosa, pero a 37 grados y 1 bar, que es la temperatura y la presión que estamos trabajando, el agua está como líquido, ¿sí? No va a cambiar en nada, pero yo para contarles cómo es. Balanceemos esta ecuación. A mí me dio como que hay 14 oxígenos, 20 dióxidos de carbono y 16 de agua. A los demás, a ver, vamos a revisar. Acá tendríamos 32 hidrógenos, está bien. De carbonos tenemos 20, 20 por 40. Acá como que de oxígeno, Sí, son 7 oxígenos. acá tenemos 40 más 16. Yo creo que acá no puede ser 14, ¿no? ¿O sí? ¿Y estos dos?
A mí me da que el oxígeno habría que poner 27 en vez de 14. El resto está igual. Sí, a mí también me da A mí me 27. gusta más. Ah, sí, ahí me. Bueno, entonces, ¿cuánto vale delta N? Los delta N es el número de moles de gases menos de los productos menos los gases en los reactivos. ¿Cuánto es? El agua dijimos que está como líquido. Da negativo, ¿no? Menos 7, puede ser. Sí, No sé si menos tiene 7. No le vamos a poner unidades, lo vamos a dejar así, porque ese número, el cambio de número de moles en la reacción no lleva unidades. Me voy a la página que sigue. Entonces teníamos todavía este problema. Esto da menos 7, no lleva unidades. Ahora, cuando me quiero poner aquí, ¿sí? Fíjense cuál es la unidad de R. R era Joule, Kelvin, Sobre mol mol. Kelvin. Y la temperatura, Kelvin. ¿Sí? Y esto Kelvin. no va con mol, no lleva unidad. Entonces, necesito el delta U expresarlo por mol. Vuelvo a la página anterior. Si el delta U es por mol, yo acá lo tengo delta U por gramo. Necesito saber el peso molecular que tiene la grasa de pollo. Puedes multiplicar el delta U por el peso molecular, ¿no? Y te va a quedar Joule sobre mol. Ay. No te ¿Cuánto da? escuchamos, profe. Ah. Sí, perdón, porque mi perra estaba rompiendo algo. Todas las noches rompe algo. En la clase pasada se comió un zapallo. Hoy está la revista. Oh, Chica, la tiene mal. Me pone nerviosa esta chica. Las clases de físico-química no le gustan, dice. Bueno, entonces delta U, ¿cuánto nos da? Menos. Más 32 más 16 por 2. El peso molecular es dato, ¿no? Sí, tenemos que, vuelvo para atrás de la ecuación. Sería 20 por 12 más 32 más 32. 16 por 2. Más 16, 36, claro, digo. claro, sí. A mí me quedó algo enorme. Bueno, a ver qué número. Pero si lo podemos poner, dividís por 1000, te queda en Joule. Claro, es verdad. Kilojoule, perdón. 12.725,6 kilojoules sobre mol. Igual, revisemos acá, porque me parece que está un poco grande. En esta cuenta, si es realmente 5400, porque miren que esto es miliampere, ¿eh? Ahora voy a Sí, mirar. es 5400, yo lo pasé a amper. Es 150 por 0,02 amper por 1800. Sí, está bien, eso está bien. Y en esta, si lo dividimos por número más chico, está más grande, está bien. Bueno, entonces este es el número que nos está dando, que es enorme. Y esta parte sería menos 7, 8,31 Joule, Kelvin mol, por la temperatura que sería 37 más 273, 310. Bueno, ahí nos quedaron las cosas parecidas, digamos los dos términos con unidades parecidas, pero este es 1000 veces más pequeño. O sea que por más que esto lo multipliquemos, si ustedes lo hacen, es casi irrelevante con respecto a este numerote.
Se dan cuenta que este número es muy chiquito con respecto a este. Yo lo pasé a kilojoule para que se vea, que se pueden sumar. Entonces ahora, si acomodamos la cuenta, 3 días. se suman los dos y dan menos, ¿cuánto? Bueno, entonces, ahora vamos a verlo desde el punto de vista, esto es el delta H de combustión, cerito a 37 grados, ¿no? Vamos a verlo desde el punto de vista nutricionista, de un nutricionista, que quiere saber cuántas calorías tiene, porque no le gusta la unidad kilojoule, porque está acostumbrado con kilocalorías, quiere saber las kilocalorías de la grasa, pero no las quiere saber por mol, las quiere saber por qué, por gramo. Bueno, entonces empecemos. Entonces, el delta H de combustión va a ser menos 12,773 kilojoule sobre cuánto pesaba el mol, que ustedes me lo habrán dicho, pero yo no lo anoté. 304, ¿no? 304, sí. Entonces, 304 gramos por mol, ¿sí? Y además no le gustan los kilojoule, sino quiere las kilocalorías. Entonces, una kilocaloría, 4,18 kilojoule. Entonces ahora vamos a ver realmente cuánto aporta un gramo de grasa. A mí me dio menos 10,05 kilojoules. Digo, kilocalorías por gramo. Entonces, cuando nosotros decimos que en promedio un gramo de grasa tiene 9 kilocalorías, no estamos muy errados. Este era un caso muy particular, era una grasa en particular, ¿sí? Si en promedio podría ser perfectamente. Así que para eso es que, así es como se saca el valor calorífico de un alimento, ¿sí? Consulta. Sí. Estoy acá viendo el delta H de combustión y no sé de dónde sale el menos 18 kilojoules por mol. Ah, sale de multiplicar 7, 8,31 por 310. Ah, está bien, está bien, está bien. Pero yo lo pasé a kilojoule, porque eso está en joule. Sí. Bueno, es nuestro primer problema bien de alimentos. Y aplicamos el delta H de reacción. En realidad yo tendría que haberles explicado el problema 2 antes, pero como los vi que estaban tan cansados, no quise meterlos quise hacerlos más livianitos, digamos. Dejo de compartir y les voy a contar lo que vamos a hacer ahora. También livianito, para que nadie se asuste. Ustedes saben que es mezclar dos líquidos. Si yo tengo 1 litro de agua y 1 litro de alcohol, por ejemplo, alcohol, elijo estos dos líquidos porque se me ocurrieron a mí, cualquiera puede ser, ¿no? Dos líquidos distintos, de dos sustancias químicas diferentes. Si tengo 1 litro y 1 litro, el volumen no es 2 litros. Eso lo saben. Sí. A veces el volumen de la mezcla puede ser mayor o puede ser menor. ¿Sí? Por lo que les dijo Fernanda, cuando yo tengo dos líquidos que se comportan de forma ideal, ¿cuánto tendría que ser el volumen si era 1 y 1? 2. Perfecto, es así. Entonces, en los líquidos ideales, ¿sí? Son los únicos donde se produce esto.
que los mezclo, 1 más 1 da 2. Pero 1 más 1 en la vida real no es 2. Así que ahora les muestro un videíto, porque está bueno para que vean esto que lo estamos todo el tiempo observando, pero no le prestamos demasiada atención. A veces el volumen puede aumentar o puede disminuir, ¿sí? Veamos qué pasa. Primero tengo que buscar el video. Bueno, acá está, tendríamos que ver un videíto que dice reducción de volumen al mezclar dos líquidos. Y también, para no añorar laboratorio, busqué uno que sea en un laboratorio. Así también nos vamos recordando para cuando volvamos. Acá tienen, lo puedo adelantar, pero lo que hice fue teñir, uno que era agua y otro alcohol, y lo tiñó uno azul y uno amarillo, para mostrarles que cuando se mezclan, tendría que ponerse color verde. Ahí está, lo puse en una super bureta, se pasó un poco con la cantidad de la bureta que armó, enorme, no sé cuánto mide eso, pero 1,5 metros fácil, no sé, 1,20 m. Se pasó, pero los dos, ahí están los dos líquidos que él quiere mezclar. Entonces ve que cambia el color. Además, no sé para qué eligió algo tan largo. Yo pienso que es para medir con mejor precisión el volumen. Lo eligió así, si es algo bueno, ahí se nota, ¿ven? El cambio de volumen, bastante. Igual es largo para eso, para justamente poder determinar con mayor precisión el cambio de volumen. Bueno, y eso que no lo mezcló muy bien, porque todavía le falta bastante por lo que veo. Entonces, esto de los líquidos ideales, obviamente pasa con los gases ideales, porque los gases ideales, ahí sí, también, 1 más 1 es 2, no hay ninguna discusión. Y después, esto mismo de los gases ideales se lleva a los líquidos ideales, que son contados con los dedos de la mano, los líquidos ideales. Y tienen que ser una sustancia que sea químicamente muy parecida a la otra. Como que no se dé cuenta que les cambiamos un compañero, un vecino, y le pusimos uno parecido. Quiero decir, por ejemplo, benceno con tolueno forman mezclas ideales. N-heptano con N-octano forman mezclas ideales. Y después paremos de contar. Ya los demás, ya cuando queremos analizarlos, ya son totalmente diferentes. Entonces, a mí se me ocurre hacer un experimento. A ver si comparto con ustedes la pantalla y vamos a analizarlo. Y ese experimento, el problema sería el problema 4, ¿no? ¿Sí? Es para las mezclas de gases ideales, y lo vamos, pero antes me gustaría contarles una cosita más. Bueno, entonces me vuelvo acá, a ver si dejé un espacio libre, vamos a ver si lo puedo aprovechar de algún lado acá. Bueno, espero no haber hecho lío con los espacios libres que me voy dejando. Imagínense este experimento. Acá tengo agua, mucha agua. Y cuando digo mucha, ay, no estoy compartiendo, siempre me olvido, me entusiasmo por escribir. A ver. Ahora sí se ve. Sí. Tengo mucha agua aquí dentro.
muchísima, un baño de agua muy grande. Y acá lo que voy a hacer es ver si yo al tirar alcohol para decirles algo, como hizo este hombre que hizo este experimento, pero yo lo que voy a hacer, voy a agregarle N moles de alcohol a muchos moles de agua, a muchos, N tendiendo a infinito moles de agua. Para llamar al alcohol lo puedo llamar A, y al agua lo puedo llamar W para diferenciar qué es uno, qué es otro. ¿Está bien? Entonces voy a decir, voy a hablar de que el volumen total de la muestra va a ser el número de moles de alcohol por el volumen del alcohol más el número de moles del agua por el volumen del agua. Esto, ¿sí? Si son aditivos, estos son líquidos ideales. Estos volúmenes los voy a llamar volúmenes parciales. Porque ya que está, lo tengo que multiplicar por mol, es como si yo hubiese hecho el volumen parcial del agua sería el volumen, o sea, los metros cúbicos, para decirles algo, sobre mol, por mol. En vez de expresarlo por kilo, lo expreso por mol. En vez de hacer volumen específico, digo que es metros cúbicos sobre el mol. Esto vale si son aditivos. Si este resultado es 1 litro y este es 1 litro, estos son 2 litros. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? En la vida real esto no sucede así. Si yo quiero saber cómo cambia el volumen cuando agrego alcohol, acá va a ir el número de moles de alcohol, ¿no? N de alcohol. Este volumen es el volumen total. Y yo quisiera conocerlo cuánto sea. Esto les dije si hubiese sido aditivo, ¿no? El volumen total, por ejemplo, al principio el agua, si fuese el volumen que tendría que ver es el volumen del agua aquí, ¿sí? Nosotros sabemos que 18 gramos de agua tendrán, o sea, 1 gramo de agua, o sea, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no? O 1 gramo sobre centímetro cúbico. Si tengo 18 gramos, tengo 18 centímetros cúbicos, ¿sí? Pongámosle que tenemos 18 gramos, entonces hubiera empezado con 18 centímetros cúbicos, si esto fuese 18 gramos, para decir un ejemplo. Cuando empiezo a agregar alcohol, el volumen, aunque le agregue un poquito de alcohol nomás, ¿sí? Va a cambiar, no va a ser más 18, va a ser o menor o mayor. Puedo poner el puntito acá. Agrego un poquito más de alcohol y me queda otro puntito. Agrego otro y acá. Y posiblemente en determinadas condiciones vuelva otra vez a subir. Y posiblemente después vuelva a bajar. La cosa es que tengo una función matemática que yo pueda unir una curva, no sé, para decir un ejemplo, una curva que me relaciona cuánto es el volumen total con respecto al número de alcohol. ¿Sí? Y en ese momento, en cada momento que yo quiera analizar lo que está pasando, hallo lo que se dice una propiedad molar parcial. Se dice que la propiedad molar parcial es la derivada del volumen total con respecto al número de moles de alcohol, manteniendo al número de agua constante, a la presión constante y a la temperatura constante. Por supuesto que este baño tiene que estar a una temperatura y presión constante porque si no, no lo puedo hacer. Y esto, así voy a llamar al volumen molar del alcohol parcial. Así lo voy a definir. Esto,
que servía para cuando los volúmenes eran aditivos, ahora lo voy a analizar, ¿sí?, para cuando los volúmenes no son aditivos. Y esto se llama propiedad molar parcial. Entonces, es la derivada de un volumen total con respecto al número de moles de un componente, dejando el otro componente constante, que era el agua, era constante, y la presión y la temperatura. Bueno. Entonces. Profe, ¿puedes poner un segundo en la plantilla anterior? ¿Cómo? ¿Puedes poner un segundo en la plantilla anterior? Ah, sí, sí. Un segundo. Saco una foto. Ahí está. Listo. Gracias. Bueno, lo voy a escribir acá, sí, también, si alguien quiere. Entonces yo esto no lo puedo representar porque me va a resultar más complicado, pero podría hacer lo mismo con cualquier otra propiedad, que podría ser la entalpía, la energía interna, la entropía y la energía libre. Y el de la energía libre sería así. O sea, B de A, ay, escribí B, tendría que poner G. G de A parcial. Y tan importante es esta propiedad molar parcial que se llama potencial químico. ¿Sí? Potencial químico es G molar parcial. Tan importante es en la físico-química, es la propiedad más relevante que tiene un nombre propio. El otro se llama volumen molar parcial, tendrán entropía molar parcial, entalpía molar parcial, energía interna molar parcial, pero tienen potencial químico, que es la energía libre molar parcial. Esto mismo que hicimos con el volumen, que todos lo entendimos, se puede hacer con cualquier propiedad. Dejar una muy grande que no cambie y agregar pequeñas cantidades y ver cómo cambia esa propiedad si cuando agrego pequeñas cantidades del otro componente. Por supuesto que hacer la energía libre es mucho más complicado para hacer experimentalmente, pero también podemos hacerlo experimentalmente. En este caso el volumen es más didáctico y se entiende mucho mejor. ¿Sí? Las propiedades de mezcla, ay, se me fue, ahí está. Las propiedades de mezcla se sacan así. Delta G de mezcla es la sumatoria del número de moles de los componentes, y le llamo porque puede haber, por supuesto, dos o más componentes. RT, logaritmo de las fracciones molares de esos componentes. Cuando el delta G de mezcla es menor a 0, quiere decir que esas sustancias se mezclan, y la mezcla es espontánea. Si el delta G de mezcla es mayor a 0, quiere decir que la mezcla no es espontánea, se van a tender a separar en fases. Bueno, este es delta G de mezcla, que es la primera pregunta que tenemos acá. Luego pregunta el delta S de mezcla. El delta S de mezcla es la misma ecuación, pero sin la temperatura. Y el delta H de mezcla, el delta U de mezcla, le voy a poner acá ideal, estamos hablando, como les conté, de gases ideales, ¿no? El delta U de mezcla ideal, y también el delta B de mezcla ideal. ¿Cuánto valían que habíamos dicho recién? Si la mezcla era ideal, ¿cuánto vale? 0. 0. Ahí está, no cambia el volumen para nada. ¿Sí? Al principio y al final del mezclado teníamos al final 2 litros y al principio también teníamos 2 litros, porque teníamos 2 recipientes, en cada uno teníamos 1 litro. ¿Sí? Y entonces no necesita energía para mezclarse para nada, no requiere ni necesita energía. Delta U de mezcla ideal es 0 y delta H de mezcla ideal es 0. O sea que esto vale para toda mezcla, que podrían ser gases o podrían ser líquidos ideales, que eran contados con los dedos, como les había dicho. Bueno, entonces vamos a la primera de las preguntas. Entonces ya delta H de mezcla ya lo tenemos desde el principio, ya sabemos que vale 0.
Y delta G de mezcla, ¿cómo lo vamos a sacar? Y nos dicen que tenemos 2 moles de hidrógeno a 2 atmósferas y 4 moles de nitrógeno a 3 atmósferas. Tenemos un pequeño problema. Nosotros se mezclan a temperatura constante, pero la presión no es constante. ¿Se dan cuenta de eso ustedes? La presión no es constante. ¿Está bien? Sí, sí. O sea, no te dice. No, no la dice. Vamos a ver cómo sería esto dibujándolo. Al principio acá tenemos 2 atmósferas y acá tenemos 2 moles. Este es de hidrógeno. Y acá tenemos 4 moles de nitrógeno, pero son 3 atmósferas. Al final, esto sería al inicio. Y al final tenemos todo en una sola cosa y tenemos 2 moles de nitrógeno y 4 moles de nitrógeno mezclados. ¿Está bien? Y la presión no la sabemos cuál es, ¿sí? Y a la vez están todos en una sola cosa. ¿Cómo podemos hacer este análisis? Esto es como si hubiésemos hecho los problemas que hacíamos antes, que planteábamos el primer principio, que teníamos acá algo que hacía que esto se pudiera quitar, ¿no? Como dijimos que esto es una mezcla ideal, así que podemos considerar que esto está como aislado y no le va a interferir nada el ambiente, ¿no? De ninguna manera. Entonces, ¿se acuerdan cómo poder sacar la presión final en esto? Ay, ¿cómo carajo? ¿Se olvidaron? Con la suma de las presiones parciales. Acá la temperatura es 25 grados, acá y acá 25 grados. Tenemos que ir al primer principio. Y el primer principio nos dice calor menos trabajo es igual a delta U. Calor no hay. Tampoco. Delta U es igual a 0. U final menos U inicial. Ah, no, CP no porque es 0. Bueno, ¿qué pasa con la energía interna? Depende de quién. La temperatura. ¿Y pero qué no hay pasa con cambio la en temperatura. temperatura? También va a ser 0. O sea que acá no podemos sacar nada. ¿Otra idea más? Puedes igualarlo a... Ah, no, está el piano porque es 0. Calcular la presión total al final, no podemos sumar las presiones parciales. Pero yo no sé cuánto volumen es esto ni cuánto volumen es esto. ¿Qué les parece si primero nos sacamos el volumen acá, el volumen en B, y ya sabemos el volumen final, ¿sí? Y ahí sabemos los moles y sabemos la temperatura y podemos hallar la presión final. ¿Les parece? Sí. A ver, repito, por así alguien no me siguió. Acá tengo todo para sacar el volumen de A. De acá tengo todo para sacar el volumen de B. Llamo A y B a los dos recipientes, ¿no? Entonces el volumen final es la suma de los dos volúmenes, por supuesto. Ya conozco el volumen y el número de moles, porque si son gases ideales es que voy a hacer 6 moles. No importa de qué sean, son ideales, es lo mismo para ellos, que estar juntos o estar separados. ¿Sí? Y la temperatura también la conocemos, que ya nos dijo que era la misma. Nos dijo el primer principio, nos aseguró el primer principio que era la misma. Así que, si nos quedaba alguna duda, entonces ahí que tenemos la presión final, ¿sí? Podemos resolverlo. Por gases ideales. ¿Eh? Por gases ideales. Sí, sí, por gases ideales.
¿Cuál va a ser la presión final? ¿Alguien la puso? No lo veo yo. Lo estoy calculando. Bueno, esperamos. Me dio un número re alto, no sé si estoy haciendo la cuenta bien. A ver, ¿cuánto te dio? Me dio 214.694. Me parece que sí, estás haciendo la cuenta mal. Da 2,6 bares. O atmósferas, si quieren enseñarle. A ver. Ah, y yo le estoy calculando en pascales, ahí hago la conversión. Lo voy a poner en bares. Ah, puede ser eso también, ¿eh? Porque en bares, como tenían los... Ay, no, en atmósferas, como estaba el problema. Bueno, muy bien. Entonces, necesito más espacio porque con esto no me alcanza. Ya tenemos la presión final. A ver, entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? A ver si... Acá voy a aprovechar este espacio. Sí, ahí me dio, profe. Perfecto. Entonces nosotros habíamos escrito que delta G de mezcla era la sumatoria de XY, bueno, NI había puesto. NI RT logaritmo de XY, que XY era la fracción molar. Pero el problema es que yo tendría que ir, porque en un principio esto era válido cuando estaba a PIT constante, pero no estoy a PIT constante. Voy a ir un poquito más allá y me voy a adelantar a la definición de delta G de mezcla ideal. El delta G de mezcla ideal es la energía libre final de una mezcla menos la energía libre inicial de una mezcla. Eso es delta G de mezcla. Esa es la definición real. Y vale para cualquier sistema, no solamente para el ideal. Pero bueno, antes de esto, Fernanda habrá puesto esto. Vamos a ir acá por el tema de que las presiones no son iguales. Si no, nos hubiésemos aplicado esta ecuación y se terminaba, ya era mucho más fácil. Entonces, ¿cómo calculo la energía libre? La energía libre de un componente que se encuentra solo, ¿sí? Que se encuentra en una mezcla, perdón, es la energía libre de un componente que se encuentra solo más RT logaritmo de su presión parcial. Este G está con mayúscula porque a esto, tanto el numerador como el denominador, lo multiplico por el número de moles. Y así lo transformo en mayúscula, o sea, una propiedad extensiva. ¿Sí? Entonces, sería el número de moles de los gases eran hidrógeno y no me acuerdo el otro. Nitrógeno. Nitrógeno. Bueno, entonces, del hidrógeno, y aquí voy a escribir mu sub i, del nitrógeno, del hidrógeno, perdón, 0 más RT logaritmo de la presión del hidrógeno. Y ahora sigo con el otro gas, que se me termina el corchete, que era el nitrógeno. Mu de nitrógeno, 0, RT, logaritmo de la presión parcial del nitrógeno. Esto lo voy a borrar para que me tenga más espacio abajo, si no, no voy a tener tiempo para...
Ay, Profe, perdón, en la presión anterior a mí me quedó 2 bar. 2,6 da. ¿Cuántos le dieron los volúmenes? O el volumen final. Un volumen te da, uno de los volúmenes te da 0,0245 metros cúbicos, que el del hidrógeno. Y el del nitrógeno te da 0,0326. Ah, ok, ahí la fijé. Gracias. Ah, la presión. Gracias. Ahora estoy escribiendo la misma ecuación, pero con el estado inicial de cada uno. Por supuesto pongo lo final positivo y lo inicial negativo. Acá tendría que haber puesto hidrógeno para ser coherente. Y acá voy a poner nitrógeno. Consulta. Sí. Tema unidades. Acá en la ecuación, en la del mu. Sí. En el logaritmo de P. Sí. La P es porque depende de la unidad, va a cambiar el resultado. Exactamente, muy buena pregunta, Rodrigo. Hay que ponerlas en atmósfera, porque se puso una referencia, y esa referencia es una atmósfera, o un bar, es prácticamente lo mismo, pero una atmósfera es realmente la referencia. Dije, no sabías hacer la pregunta, a ver si era medio nava a esta altura del partido la pregunta. No, para mí no, es recontra importante. El logaritmo ese tiene es que no lo escribo para no agregar cosas, pero tendría que a cada uno dividirlo por P cerito, que P cerito es una atmósfera. Eso quería decir, Edith, justo esa es la expresión que yo les puse hoy dividiendo P cerito abajo de cada parcial. Ella obviamente para simplificar se coloca así para no andar poniendo P cerito en todos lados sabiendo que es un bar o una atmósfera. Aparte quiero hacer un truco, Fernanda. Ah, bueno. No quiero tener tantos ceritos ahí dando vuelta. Porque claro. mira, yo te lo voy a mostrar acá con un color rojo. Esto por esto, N por U cerito, esto está acá restado. Y este por este también está restado. Entonces, ¿para qué tanta cuenta? Entonces, cuando junte, me voy a poner el nitrógeno aquí, los voy a poder juntar y me va a quedar RT logaritmo de P final H2 sobre P inicial de H2, porque al final la resta de los logaritmos es la división entre ellos. Entonces, a ver, lo voy a decir, lo voy a escribir porque me parece que va a ser mejor que estar diciéndolo. N del hidrógeno, RT, logaritmo P final del hidrógeno, digo nitrógeno, P inicial del hidrógeno. Entonces ahí ya el P cerito se me fue. No lo escribo más. Y me ahorro de ponerlo, pero siempre hay que contar que está ese P cerito ahí. ¿Cómo, profe? Perdón. Acá, mira, en N del nitrógeno. Tengo N del nitrógeno en el estado final. Sí. Voy a hacerlo para que vos lo veas. RT logaritmo de P de nitrógeno final. Menos RT logaritmo de P de nitrógeno inicial. ¿Me seguís si saco RT de factor común? Sí, claro, ahí sí, está. tienes razón. Lo saco de acá y lo saco de acá. Y la resta de los logaritmos es la división. La división. Sí. Genial, gracias. No, de nada. Bueno, creo que tenemos todos los datos, ¿no? Porque la presión final del hidrógeno, no la tenemos. Tenemos la presión
total del de la mezcla final. Recuerdan que la habíamos calculado y la presión total final, o sea, la presión final total era 2,6 bares. Pero acá no me piden la total, final total, me piden la del hidrógeno, la parcial del hidrógeno. Hay que sacar la fracción. Sí, La es como fracción fracción molar. Muy bien. ¿Y cómo se saca la fracción molar? Voy a la fotocopia, a la parte de adelante, a ver. Con A los ver, moles que acá, tenés acá. iniciales de datos. Perfecto. ¿Y Claro. cuánto es 2 la dividido la del 6 hidrógeno? y 4 dividido 6. Bien, 4 sobre 6 y 2 sobre 6. Perfecto, me encanta. Y después eso creo no lo multiplicás por la presión, la Claro, mezcla total. claro, 2,6 atmósferas. Y total las iniciales ya las tenemos. Sí. Bueno, entonces ahora les queda para ustedes sacar delta G de mezcla ideal. Ok. Creo que la respuesta está en la guía. No sé si ya la subimos la guía, porque la verdad que creo que sí. Creo Sí, que está la subida al subí. campus la guía. Ah, perfecto. Y la subí Esto yo. Bien, gracias. Porque ya no me mareo, ya con tantas clases virtuales ya no sé ni lo que hago, mira. Yo lo voy a redondear un poco porque por ahí les tiene que andar. Ahora, ¿por qué da negativo? Y porque son gases, y los gases una vez que saca el tabique se van a mezclar. Y eso tiene que ser así. Y como ustedes saben que a mí no me gusta trabajar, y me gusta hacer las cosas sin hacer nada, yo voy a aplicar delta G, es delta H, menos T delta S. Entonces, si delta H valía 0, directamente delta S de mezcla ideal, no me voy a poner con la fórmula y perder tiempo, con todo eso que me hace trabajar de más. Pongo el valor menos 9,580 Joule, lo divido por la temperatura que era 298, si mal no recuerdo. Y ahí ya tenemos el delta S de mezcla ideal. Me parece que tengo un signo más, porque como este delta G es negativo y el menos T te queda acá, o sea que se queda más. ¿Cuánto da eso? Bueno. 32,14 me dio. Bien. Y yo me di cuenta que estaba mal que el signo, porque cuando se mezclan dos gases, aumenta la entropía sí o sí. No queda otra, el desorden aumenta. Tener dos compartimentos que hay uno haya nitrógeno y en otro haya hidrógeno, no es tan común tener los gases separados. Lo más común es que yo saque el compartimento y se van a mezclar espontáneamente. Entonces, delta S siempre es mayor a 0. Bueno, para terminar, no quiero marear a nadie, voy a cambiar la hoja al enunciado, porque en la segunda parte es más fácil, porque dice, ¿cuál sería el valor de delta G de mezcla si ambos gases hubieran estado a la misma presión? Entonces directamente aplicamos estas ecuaciones que están escritas acá, y ya está. No hace falta que saquemos nada especial. Ya las fracciones molares las tenemos. Si la misma presión y la misma temperatura, aplicamos esa ecuación de saque directamente. Ahora, si se hubiese tratado de una mezcla de líquidos ideales, siempre las mezclas de los líquidos se dan a la presión y temperatura constantes, si son líquidos ideales.
Así que valen estas ecuaciones directamente, mucho más fácil. La mala suerte es que anda a encontrar un líquido ideal. No es tan fácil. Es como el profesor ideal, no existe. Eso para justificarnos. Bueno, entonces la parte B no se las voy a hacer. Ustedes mismos la pueden buscar en la respuesta. Tienen que aparecer ahí. ¿Sí? Hicimos la parte A. Ok. Si quieren, acá les pongo una flechita que la calculan así. Esta parte B se calcula con estas ecuaciones. Bueno. Bueno, a pesar de tanta teoría y tantos conceptos nuevos, espero que les haya quedado algo. En la próxima vamos a así avanzar un poquito más, ¿sí? Que es muchísimo el fundamento teórico que necesita esta parte. Por eso es que Fernanda se agotó y quedó de cama, creo. Así que, y ustedes me imagino que también, y solo es miércoles. Así que ustedes solos pueden hacer un problema. ¿Hasta cuál? A ver, ustedes podrían plantearse solos. A ver si tengo la guía acá. Acá está. El problema 5, la parte B, podrían intentar resolverlo solos. Ah, pero me parece que no lo van a poder hacer. No. No lo pueden hacer. No. Bueno, me van a tener que esperar a la teoría del viernes, porque si no, no llegamos. O sea, hacemos hasta el 4. Sí. O sea, ya hicimos, pero El digo... 3 y el 4 hicimos hoy. Y el 1 y el 2 es muy cortito, así que por ahí el 2 lo pueden plantear, es muy, muy cortito. Y el 1 se los muestro como es también teórico. Pero no los quise hoy llenar más de teoría porque ya había visto que estaban muy cansados. Bueno, el viernes entonces nos encontramos y continuamos. Lo que sí les pido, ¿sí? Ya que no tienen problemas para hacer, que revisen la teoría que hizo Fernanda, que dio Fernanda, para que si tienen dudas aprovechen que ella va a estar el viernes para preguntar. ¿Sí? Porque ahora que lo vayan a ver más tranquila, se van a ir dando cuenta todas estas cosas nuevas que van apareciendo. Y también les quería contar que la evaluación virtual que tomamos la clase pasada tuvo muy buen resultado. También la mayoría de ustedes ha aprobado, hay gente que aprobó con nota mayor a 9, y el promedio del curso sigue siendo mayor a 6, o sea que quiere decir que vamos viendo que van entendiendo, que eso es lo que queremos que entiendan, ¿no? Así que me alegra que estén estudiando, que se estén esforzando, es la única manera de lograr que llegar a ustedes, es así, porque nosotros no sabemos si nos entienden o no. Entonces, si vemos que la situación empieza a cambiar, tenemos que tomar alguna medida, o explicar distinto, no sé, como es muy complicado, porque cuando estamos frente a frente, ya le vemos las caras y ya nos dimos cuenta. Ahora, no, salvo Rosela, que tiene la cámara abierta, pone cara de que Rosela, ¿de asustada? No, estaba pensando porque yo quería preguntar algo de la evaluación Sí. virtual, porque, o sea, hubo 2 problemas, o sea, me equivoqué en 5, y de esos 5, 2 problemas que no sabía directamente cómo se hacían, y dije, bueno, pongo algo como para poner. Sí. Y quería preguntar por esos problemas, no sé si se puede preguntar. Sí, ahora. lo que pasa es que dejamos un momento, porque realmente no tuve tiempo para nada, y ahora esta semana estoy medio complicada, pero apenas Yo pueda, tengo un par hechos. vamos a poner las tenés. respuestas y cómo se resuelven. ¿Sí? Bueno, ahí, Si querés yo te paso, si llego a tenerlos, tengo bastantes hechos.
Ah, dale. Ay, ¿te Macarena parece si lo sería pongo tipo en el buenísimo. campus y vos me contestás? Dale, o no sé si estás en el grupo, te mando. No, no estoy. Por eso Ok, te decía si querés en el campus. dale. Gracias. Sí, también les vamos a decir cuál es la pregunta que más se equivocaron, como hicimos la vez pasada. Pero Bueno. lleven unos días, a Unice, a Bernarda, también estamos bastante complicadas con tantas actividades virtuales. Claro. Bueno, sí, no pasa nada, gracias. Bueno, Em, chicos, sí, Yo Maru. tengo, profe, una duda de ejercicios de la última guía. Sí. ¿Viste cuando, de los últimos, que habíamos hecho las derivadas? No sé si puedo preguntar ahora o ya se quieren desconectar. Y no sé, ¿qué Nada, sería la guía 6? una duda cortita. Sí, ¿Es la guía 6? sí. Y espera que yo la busco, espera. ¿Era esta? Sí. Bueno, ¿qué problema sería? Los últimos dos, el 9 y el 8. Este es, Los volví a hacer y este es el el 8. 8, sí, yo llegué bien a la expresión que quedaba sobre el volumen al cuadrado. Sí. Genial. O sea, si quisiera sacarlo numéricamente, la duda era, tendría que hacerlo por gases reales, sacar el volumen. Lo que pasa es que es más complicado porque este volumen Sí, habíamos dicho que es una cúbica. cúbica, Claro. ¿sí? Por eso. Pero digo, esa sería la idea. Y una posibilidad también es sacar un volumen aproximado con el gas ideal, o sea que este término sacarlo, Ah, ok. ¿no? Y con ese volumen poder meterlo acá. Ok. ¿Y el otro cuál es? ¿El que Y el sigue? otro, sí, el último, que no llegaba a la expresión porque, o sea, si yo derivo la derivada de la presión, me queda todo eso que te quedó a vos. Sí. Y después la de la temperatura que queda 1, como en el caso anterior. No, porque acá está, esto es t a la menos un medio. Y la derivada de t a la menos un medio es, o sea, t a la menos un medio. Y tenés que derivarlo a esto. Sí. Que queda Entonces, T menos un medio, t a la menos un medio menos 1. Entonces, ¿qué hicimos? Aparece el 2 acá, este que era menos pasa a ser más, y esto que es t a la menos un medio menos 1, que es t a la menos 3 medios. Sí, yo creo que estoy entendiendo igual algo mal. O sea, porque yo lo que hice, porque viste que tenés derivada de la presión sobre derivada de la temperatura. Sí. O sea, vos planteás las dos derivadas. No, Bueno, la derivada de la presión es lo que tenés que despejar. Y la temperatura es tu X sería. Esto sería lo que vos tenés que despejar, la presión. En tu ecuación despejás la presión. ¿Y oh, con claro, quién derivas? Con tu X, claro, que es la T. que varía, sí, perdón, estoy diciendo. No me pidas perdón, es así, acá. Es Para que eso el está. otro, o sea, es que el otro lo hice y es como, debería hacer Aparte, lo mismo. Sí, sí. no tienen que tener vergüenza, porque las preguntas que ustedes hagan, posiblemente a otro también le haya pasado lo mismo. ¿Cómo saben que no? Es la única forma que nos comuniquemos, es hablando. Okay. O escribiendo. Listo, eso era. No. Bueno, entonces si no hay más preguntas, me despido de ustedes, Euni, Bernarda, Ana. Bueno.
Hasta el jueves, chicos. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes, porque es jueves. Yo quiero venir mañana.